Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y positividad. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que sé que despierta muchísima intriga y curiosidad entre todos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente qué pensaba el padre de Hande Kaya Erçel de Kerem. Sí, la verdad, o al menos lo que se sabe de ella, a punto de ser revelada. Entiendo que hay un mar de preguntas flotando en el aire sobre este tema, rumores, especulaciones, y a veces, la información real es como buscar una aguja en un pajar. Por eso en este vídeo nos vamos a sumergir en todo lo que se sabe, lo que se ha dicho, lo que se ha visto, y por supuesto, lo vamos a analizar todo juntos. Vamos a desentrañar los detalles, a examinar las fuentes y sobre todo, a intentar entender un poco más sobre la dinámica familiar y qué pasaba por la mente del padre de Hande, un tema que sinceramente es muy interesante y que a muchos nos encantaría conocer a fondo. Antes de que nos adentremos en el tema, como siempre, les recuerdo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy trayendo noticias frescas, análisis profundos y todo tipo de contenido relacionado con el fascinante mundo de las series turcas, las celebridades y por supuesto, todo aquello que les interesa a ustedes. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Ahora sí, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas por el público. No solo por su talento y belleza, sino también por la autenticidad que irradiaban, la naturalidad con la que se mostraban. La noticia de que eran pareja en la vida real, fuera del set, fue un auténtico bombazo. La alegría y la emoción de los fanáticos eran evidentes, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Fue una relación que en sus inicios se mantuvo bastante privada, resguardada de la vorágine mediática. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, comenzaron a compartir momentos juntos en las redes sociales, fotografías y vídeos que enamoraban aún más a sus seguidores. Se les veía en viajes, en eventos, en celebraciones, en diferentes ocasiones disfrutando de su compañía, lo que afianzaba aún más el cariño y la conexión del público hacia ellos. Eran la pareja perfecta, la viva imagen del cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir, la atención mediática, ese ojo siempre atento, también trajo consigo especulaciones, rumores, y por supuesto, la constante mirada de la prensa y de los fanáticos, siempre ávidos de saber más. Y ahí es donde entra en juego la familia, en este caso, el padre de Hande Erçel, Kaya Erçel. ¿Qué pensaba él de la relación de su hija con Kerem? Esa es la pregunta del millón, la que todos queríamos saber. La verdad es que al principio la información disponible era escasa y se basaba, en gran medida, en rumores y especulaciones. Las fuentes oficiales, como suele suceder, eran muy cautelosas, y no se pronunciaban abiertamente sobre el tema. Sin embargo, a medida que la relación se hacía más pública, empezaron a surgir algunos detalles y testimonios, fragmentos de información que, analizados en conjunto, nos dan una idea más clara de la situación. Se sabe que el padre de Hande Kaya Erçel es una persona muy importante en su vida y que siempre ha sido un apoyo fundamental para ella. La relación padre-hija en la cultura turca es sagrada, y la opinión de los padres, especialmente en temas tan personales como las relaciones sentimentales, siempre tiene un peso significativo. Es natural, es lógico y es algo que todos, de alguna manera, entendemos. Según algunas fuentes cercanas a la familia, y esto es importante recalcarlo, fuentes que no siempre pueden ser verificadas al 100%, pero que ofrecen un punto de partida, Kaya Erçel, al principio, era un poco cauteloso. No es de extrañar, ¿verdad? Todos los padres, por instinto de protección, por el deseo de lo mejor para sus hijos, son un poco cautelosos al principio. Al principio probablemente evaluó la situación, analizó la personalidad de Kerem, observó la dinámica de la pareja, y se aseguró de que su hija fuera feliz y de que la relación fuera sana y beneficiosa para ella. También es importante tener en cuenta la cultura turca, que valora muchísimo la familia y el respeto a las figuras paternas y maternas. Los padres suelen tener una gran influencia en las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta al matrimonio y las relaciones sentimentales. La tradición, la costumbre y el sentido de la responsabilidad hacen que la opinión de los padres sea crucial, una guía en momentos clave de la vida.
Por lo tanto, es muy probable que la opinión del padre de Ande en este caso fuera un factor importante, una pieza clave en el rompecabezas de la relación. Con el tiempo y según parece, la relación entre Kerem y el padre de Ande fue mejorando, evolucionando hacia una dinámica más cercana y cordial. Se les vio juntos en algunas ocasiones, compartiendo momentos familiares, asistiendo a eventos y celebraciones, y mostrando una relación respetuosa y amistosa. Esto indicaría que al menos el padre de Ande con el tiempo aprobó la relación de su hija y que había logrado establecer una buena conexión con Kerem. Esto es algo que de alguna manera tranquiliza, porque demuestra que existía un ambiente de aceptación y de entendimiento. Sin embargo, la vida a veces nos depara sorpresas y las relaciones, por diversas razones, pueden llegar a su fin. Lamentablemente, como saben, la relación entre Ande y Kerem llegó a su final. La noticia de su separación fue un duro golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en la pareja y que esperaban un final feliz. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, nunca se revelaron los detalles exactos, pero se especuló con diferentes factores, como las agendas apretadas de ambos, la distancia que imponían sus compromisos profesionales, la intensa presión mediática y, por supuesto, las complejidades inherentes a cualquier relación. ¿Cómo reaccionó el padre de Ande ante la separación? Esa es otra pregunta importante, una que seguramente muchos se han hecho. Una vez más, no hay declaraciones oficiales al respecto, no hay comunicados de prensa ni entrevistas que revelen sus verdaderas emociones. Pero basándonos en lo que sabemos de él, en su personalidad y en el rol que juega en la vida de Ande, se puede intuir, se puede deducir, que como padre, su principal preocupación fue, y sigue siendo, el bienestar de su hija. Seguramente la apoyó en ese momento difícil, le brindó consuelo, le ofreció su hombro para llorar, y sobre todo, respetó su decisión. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado con sus exitosas carreras profesionales, han emprendido nuevos proyectos y han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo. Esto es algo que habla muy bien de ambos, demuestra madurez, profesionalismo y la capacidad de mantener una relación civilizada, incluso después de una ruptura. En resumen, la información sobre la opinión del padre de Ande sobre Kerem es, como hemos visto, limitada, fragmentada, pero podemos inferir algunas cosas. Al principio existía cierta cautela, es comprensible. Con el tiempo la relación entre ellos mejoró, y se mostró una buena conexión, basada en el respeto y la cordialidad. Tras la separación, la prioridad del padre de Ande fue, sin duda, el bienestar de su hija, como cualquier padre haría ante una situación similar. Es crucial recordar que esta información se basa en rumores, especulaciones y en fuentes que en algunos casos pueden no ser completamente verificadas. Sin embargo, he intentado recopilar la información más confiable posible, contrastando diferentes fuentes y analizando los indicios disponibles, para darles una idea clara y precisa de lo que se sabe sobre el tema. Es importante ser cautelosos al interpretar esta información, sin dejar de ser realistas. La vida de las celebridades, como sabemos, está expuesta al escrutinio público, pero también merece un cierto grado de privacidad y respeto. No podemos pretender saberlo todo, ni juzgar sin tener todos los datos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la relación entre Ande Erçel, Kerem Bürsin y la opinión del padre de Ande. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad, y espero haber aclarado algunas dudas y haberles dado una perspectiva más completa. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo constante. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del contenido. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, y me encanta responderles. Sus comentarios son una parte fundamental de este canal, y los valoro muchísimo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Ande y Kerem, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estamos en una comunidad y me encanta que lo hagamos juntos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta pronto. Quisiera agregar algo más, algo que considero relevante.
En el mundo de las series turcas, las relaciones entre los actores y actrices suelen generar un gran impacto en el público. La química que se crea en la pantalla a menudo se extiende a la vida real, y eso genera una conexión especial con los fanáticos. Es natural que nos sintamos involucrados, que nos preocupemos por sus vidas, y que queramos saber más sobre ellos. Pero es importante recordar que son personas, con sentimientos, con vidas privadas que merecen respeto. La especulación, los rumores y la invasión de su privacidad no siempre son justos. Debemos ser conscientes de ello y tratar de mantener una perspectiva equilibrada. Admirar su trabajo, disfrutar de sus proyectos y desearles lo mejor, sin dejar de lado el respeto por su intimidad.